del término empoderar. Viene de inglés empowerment y fue acuñado, al menos su significado, porque la palabra empoderar ya existía en el lenguaje castellano, y fue acuñado posteriormente en los contextos organizacionales, administrativos, y también después en la iglesia posteriormente. Y comenzó primeramente en Estados Unidos con lo que es la comunidad de psicología, que empezó a manejar este término allá por la década de los 80s, y el sociólogo Julian Rappaport fue uno de los encargados de proliferar este concepto del empoderamiento. Pero el verbo como tal, empoderar, como ya decía, se encuentra ya muy aplicado hoy en día, contextualizado a las realidades de lo que significa la palabra empoderar por la Real Academia Española. Ahora bien, la verdad de este asunto es que la conceptualización de empoderamiento a veces pensamos que lo estamos importando, y la realidad no lo estamos importando, porque ya la palabra empoderamiento se empezó a manejar desde la década de los 60s, y los brasileños tuvieron ese privilegio de tener a un pedagogo, Paulo Freire, que fue el primero que empezó a manejar este concepto en aquel libro famoso de la pedagogía de los oprimidos. Algunos de ustedes han leído ese libro, donde él rechaza la educación bancaria y se vuelca a favor del autoaprendizaje, de las realidades contextuales y de poder aprender, dándole la oportunidad a las personas de que se empoderen a sí mismo a través del autoconocimiento. Bien, habiendo dicho eso, veamos rápidamente qué significa la palabra empoderamiento. Bien, cuando hablamos de la palabra empoderamiento, es importante que nosotros nos pongamos a pensar un momentito qué significa eso. Lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de empoderamiento es darle poder a alguien. Y pensamos que eso es lo primero que se tiene que hacer. Y yo diría que eso es lo último que se tiene que hacer cuando vamos a empoderar, si queremos empoderar. Porque el poder en realidad, si queremos empoderar, no lo damos. El poder lo toma la gente. Y lo toman cuando ellos saben que hay un ambiente donde lo pueden realizar. Pero veamos un poquito más de eso. La Real Academia Española define la palabra empoderamiento como hacer poderoso, fuerte a un individuo o a un grupo social que está desamparado, desvalorado, desfavorecido. O también dar a alguien alguna influencia, alguna autoridad o algún conocimiento para hacer algo. Estos términos son muy genéricos y por supuesto no describen del todo lo que es la idea del empoderamiento. El empoderamiento es una manera de formar un liderazgo más participativo, por supuesto, en la toma de decisiones, en las cosas que son importantes, que son trascendentales, que van a producir los cambios, que van a generar los procesos adecuados, y que va a ser posible que hayan resultados factibles, viables, y que podamos todos celebrar. De manera que para poder entender esto necesitamos una conceptualización más clara de lo que es en realidad la empoderación o el empoderamiento. El concepto del empoderamiento, correctamente utilizado, se puede convertir en una herramienta formidable, poderosa, magnífica, para fomentar el crecimiento y el desempeño tanto individual como grupal. Si lo hacemos en el ambiente, y lo hacemos en el ambiente adecuado, ya sea la organización, ya sea una institución, ya sea la iglesia local, donde quiera es aplicable. Y estos términos, o este concepto de términos generales, es funcional solo o siempre y cuando se busque fortalecer las habilidades, las capacidades de las personas para un desenvolvimiento más autónomo, un desenvolvimiento más conducente a una mayor influencia en el crecimiento y en la transformación de una comunidad organizacional. Ahora bien,
Hay varias definiciones, y solamente estoy poniendo porque son los tecnicismos con los cuales quise empezar. Hay unas definiciones, y abundan las definiciones acerca del empoderamiento. Aquí puse una solamente, ustedes pueden encontrar muchas más. Dice que es el proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, su confianza, su visión, su protagonismo, en cuanto forman parte del grupo social para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que se viven. En términos generales, lo que estamos diciendo con esto es que el empoderamiento es algo tan formidable que cuando se logra hacer, cuando hay la voluntad, cuando hay la intencionalidad, cuando hay la disposición, nos podemos sorprender de las cosas maravillosas que pueden suceder cuando la gente empieza a ser empoderada y empieza a tomar acción, responsabilidades que van a traer sobre ellos beneficios, no solamente sobre ellos en sí, sino sobre toda la comunidad o la gente con la cual se trabaja o se lidera. El empoderamiento solo funciona, y esto es importante, si se fortalecen las capacidades y las habilidades de las personas para brindarles a su vez mayor autoridad en la toma de decisiones. Ok. Voy a pasar un poquito más adelante por el tiempo, porque creo que debemos enfatizar algo que es importante. Me paro en un detalle muy importante. Yo le puse aquí un detalle singular, porque creo que es importante. Tenemos que tener el deseo de que la gente se realice. Si no tenemos el deseo que la gente en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones se realicen, si nuestras congregaciones no van a lograr los objetivos porque no hay voluntad, porque no hay deseo, entonces no podemos hablar de empoderamiento. Porque sin un deseo genuino de empoderar intencionalmente a las personas, no hay empoderamiento. No puede haber. Y si no hay empoderamiento, no van a haber resultados. Vamos a tener estancamiento, vamos a tener más de lo mismo, vamos a tener retrocesos, vamos a tener monopolios, vamos a tener control, vamos a tener un dominio absoluto, pero no permitiremos que las personas realmente logren sus objetivos. Por eso es importante que entendamos. Esto es muy importante. ¿Queremos el empoderamiento? Sí lo queremos. Pero este detalle es importante. Tiene que haber la intencionalidad, tiene que haber el deseo, tiene que haber el anhelo, tiene que haber la disposición. Y los mejores líderes, se dice que los mejores líderes, y aquí tenemos, creo que los mejores líderes, yo lo creo con todo mi corazón, que tenemos lo mejor de los líderes que Dios por su gracia y por su misericordia nos ha dado. Y los mejores líderes, pero no estoy hablando de este grupo, estoy hablando de los líderes que nosotros queremos formar, en todos los niveles, y particularmente en la iglesia local, porque la iglesia local es lo que va a hacer la diferencia. Si no empoderamos el liderazgo de la iglesia local, si no hacemos el cambio ahí, difícil no vamos a poder tener los resultados que Dios quiere. Los mejores líderes no necesitan controlar. Esto hay que tenerlo bien claro. No necesitamos gente que controle. Y a veces ese es nuestro mayor tendencia, nuestro miedo, nuestro temor, nuestro recelo, nuestra inseguridad, a veces nos hace tener control demasiado de las cosas. Y una de las cosas que tenemos que aprender los pastores, y nosotros como líderes, o los líderes, ustedes queridos amigos y hermanos, que están liderando procesos, que están liderando a pastores, creo que uno de los trabajos principales, y es un consejo solamente, no es solamente un consejo, una sugerencia, creo que uno de los trabajos principales es ayudarle a los pastores a dejar de tener tanto control en la iglesia y poder hacer posible el confiar y el poder confiar en el empoderamiento a los grupos que hay en la iglesia, porque tenemos gente con demasiada capacidad, con demasiada fortaleza, con demasiados dones, con demasiados recursos, que están atrapados, que están entracalados, que están ahí marginados. Yo creo que es tiempo de despertar a la iglesia a través de darle el empoderamiento necesario al liderazgo de la iglesia local. Si el líder solo asigna tareas
solo está teniendo gente que le está siguiendo. Solo aquel que delega confianza y delega autoridad es capaz de formar líderes. Eso hay que tener en cuenta. Me paro ahí nada más para recalcar este aspecto, porque creo que me parece muy importante. Porque un buen líder no se preocupa en hacer la mayoría de las decisiones. Y a veces, de veras, somos tan ocupados. Estoy hablando de los pastores, porque ahora estoy hablando de la plataforma pastoral. A veces nos ocupamos tanto y nos absorbe tantas cosas. Y a veces queremos hacer tantas decisiones cuando tenemos gente más capaz con nosotros en las iglesias que nos pueden ayudar a hacer decisiones mejores, más factibles, que van a traer resultados y que van a ayudarnos a hacer que la iglesia pueda cumplir su función en la comunidad donde estamos. Porque ese es el objetivo de empoderar a la iglesia, de empoderar el liderazgo, para que la iglesia brille, para que la iglesia fructifique, para que la iglesia logre los objetivos de cumplir la misión para la cual Cristo la tiene en las diferentes comunidades. Y yo creo que es tiempo de animar a nuestros pastores, de ayudarlos, de hacer todo lo posible para que ellos se atrevan a empoderar los liderazgos de las iglesias locales. Si el líder no puede confiar en su equipo, es posible que esta persona sea demasiado controladora o tal vez tenga a la gente equivocada en su equipo. Yo no sé cuál de las dos cosas es lo mejor o cuál de las dos cosas es peor, pero yo creo que necesitamos autorrealizarnos y ayudar a nuestros pastores para que juntos podamos caminar y tratar de soltar un poquito más la cuerda para que verdaderamente veamos un empoderamiento de la iglesia local. Ahora bien, un líder que potencia y desarrolla nuevos liderazgos es aquel que usa el empoderamiento como su mejor herramienta para potenciar un crecimiento conjunto que permita a todos mayores habilidades, mayores y mejores conocimientos y mejores oportunidades para poder lograr objetivos que puedan ser tangibles, que puedan dar resultados en nuestras comunidades. Ahora bien, aquí donde quiero empezar por la gran pregunta del cómo, que le dije al principio. ¿Cómo podemos, con este marco de referencia de lo que... Hay muchas cosas más que puedo hablar sobre el empoderamiento, pero no. Cuando yo estaba hablando, tratando de entender un poquito sobre esto, me puse a ver sobre algunas prácticas comunes que se hacen en las organizaciones, en las instituciones y ahora también en las iglesias, que tienen que ver con el empoderamiento, como el cambio de roles o el intercambio de roles para que se puedan agilizar procesos, como el tema de romper las barreras de comunicación y bajar los niveles para que haya una intercomunicación y menos que la gente vea menos jerarquía y vea más equilibrado el ambiente de trabajo. Otros factores como la rotación de puestos de trabajo, como la capacitación necesaria para darles más autoridad, para delegarles tareas, para delegarles responsabilidades, la autodirección, que es tan importante, donde ellos pueden recibir potestad, autoridad, poder, y ellos pueden empezar a hacer las cosas por sí mismos. Todos esos factores los leemos y los hemos estudiado en muchos libros tal vez, pero yo estaba pensando, ¿y cómo en la iglesia podemos empoderar mejor a nuestra gente? Esa es la pregunta. Y pensando, dije, todos estos conceptos son buenos, todos estos conceptos nos ayudan, todos estos conceptos nos pueden mejorar, pero ¿cómo sería mejor? ¿De dónde nos podemos apoyar los pastores? ¿De dónde podemos agarrar a los líderes eclesiales? ¿De dónde podemos tomar ejemplo los que servimos en la iglesia? Obviamente la respuesta está en la palabra. ¿Cómo lograr un empoderamiento efectivo en la iglesia? Es una pregunta que yo creo que todos los pastores nos hacen, y después del COVID aún más. Porque este COVID nos pegó duro, nos vació las iglesias, nos quedamos de repente con unos cuantos, mucho liderazgo se perdió, algunos se murieron y empezamos a agarrarnos de todos lados y veíamos para un lado y veíamos para otro y no encontrábamos respuesta y no sabíamos qué hacer. ¿A cuántos de nosotros que somos pastores tal vez nos pasó eso?
mejor tenemos algunos que les pasó eso. Pero déjenme decirles una cosa. Es importante que nosotros veamos dónde podemos retomar otra vez el rumbo. De dónde nos podemos agarrar otra vez para lograr hacer un empoderamiento más bíblico de acuerdo al principio de la palabra. Y la pregunta que es entonces, ¿será que la Biblia habla de empoderamiento? ¿Usted qué cree? ¿La Biblia nos habla de empoderamiento? No la palabra empoderamiento, pero sí nos habla mucho, muchísimo de empoderamiento. Otra pregunta que tal vez nos podemos hacer como líderes, ¿podemos encontrar en la iglesia, o digo en la Biblia, un direccionamiento o directrices específicas que nos puedan ayudar? Claro que sí la podemos hallar. ¿Habrá algún modelo que nos sirva, algún ejemplo, algún paradigma en la palabra de Dios que nos pueda servir a nosotros para empoderar en la iglesia? Porque ¿por qué tenemos que tener los recursos? Está bien, yo no estoy en contra de los recursos seculares, no estoy en contra de los conceptos, muchos de ellos son principios que dan resultado y que pueden ayudarnos. Pero, ¿será que en la palabra de Dios podemos encontrar modelos bíblicos? Definitivamente hay varios modelos en la palabra. Pero yo quiero referirme al mejor modelo, Jesucristo. Y es aquí donde enfatizo este tiempo, estos minutos que me quedan. Quiero enfatizarlo porque creo que si logramos entender el corazón de Jesús, vamos a lograr revolucionar a la iglesia. No digo que no lo entendemos, no digo que no nos hemos preocupado, no digo que no le obedecemos, pero a veces como que perdemos la pista. Y sin duda para mí, el mejor modelo bíblico de empoderamiento lo encontramos en la palabra de Dios. Varios de ellos, aún en el Antiguo Testamento, Moisés nos da un tremendo ejemplo de empoderamiento. Elías, con la formación de la escuela de los profetas, Eliseo, todos ellos nos dan algunos asomos, atisbos de lo que puede ser el empoderamiento. Y en el Nuevo Testamento ni se diga, encontramos a Pablo, que es uno de los mejores ejemplos, que formó ancianos, diáconos, presbíteros, pastores y obispos, y que tuvo estrategias de empoderar, de dedicarse tiempo para mentorear, para interrelacionarse con la gente, para formarlos, para trabajar con ellos. Estos ejemplos son tremendos, pero cuando pienso en el mejor ejemplo, me vuelco a Jesús. Jesús hizo el empoderamiento de sus apóstoles, que fue sin duda el plan más maravilloso que estaba en la mente de Jesucristo, del Dios Cristo. Fue un plan crucial, fue un plan estratégico que Jesús usó, sin el cual su ministerio redentivo posterior a su partida difícilmente hubiera sido logrado. El resultado de lo que pasó después de la partida de Jesús y después de 2000 años, que está aquí todavía representado con nosotros y con los miles y millones de líderes y pastores y obreros e iglesias que están alrededor del mundo, no es otra cosa más de lo que Jesús logró a través de poder empoderar a sus discípulos. Y yo creo que si volteamos la mirada a Jesús para ver lo que Jesús hizo cuando empoderó a sus discípulos, hay muchos elementos, pero solamente me voy a parar en algunos cuantitos. Desde este punto de vista, el empoderamiento que Jesús hizo de sus apóstoles no es otra cosa más que discipulado puro. El discipulado, si usted le quiere poner otro nombre, es empoderamiento. Es la manera más clara, más factible, más sencilla de poder hacer que la gente pueda funcionar a través del empoderamiento. Ahora bien, Jesús sabía que el empoderamiento de sus discípulos requeriría de un proceso intencional, personalizado, de inversión de tiempo, de energía, para habilitarles, para capacitarles para la gran comisión. Jesús sabía eso y lo hizo con toda la disposición del mundo, con todo el deseo, porque sabía que ahí se estaba jugando su mejor carta. Y yo creo que tenemos que tirar las cartas sobre la mesa. Es tiempo que los pastores de las iglesias tiremos las cartas sobre la mesa. Y nuestra carta sigue siendo Jesús.
Nuestro modelo sigue siendo Jesús. La manera como vamos a empoderar tiene que ser a través de la manera como Jesús lo hizo. Este empoderamiento fue un proceso largo, si ustedes quieren, tedioso, de que demandó mucha paciencia, pero tuvo una intención final. La intención que Jesús tenía era investirles de poder y de autoridad para el cumplimiento de una misión tan atrevida, sin precedente alguno, como lo es la evangelización del mundo. No pudo haber sido de otra manera. El mundo no puede ser evangelizado si Jesús no hubiera empoderado a sus discípulos. No hubiera sido posible. Entonces, ¿por qué le andamos buscando por otro lado? Vamos empoderando el liderazgo de la iglesia local y vamos a sacar a flote esta iglesia y la vamos a llevar adelante para la gloria y la honra del Señor. Entonces, estos minutos que faltan, ¿cómo empoderó Jesús a sus apóstoles? Hay muchas cosas más, pero solamente voy a tomar un solo texto que a mí me apasiona, que a mí me desafía, y es este texto que está en Marcos, en el capítulo 3, ¿sí? El verso 13 al 15. Miren lo que dice la palabra. Dice: después subió al monte y llamó así a lo que él quiso. ¿Y qué más hizo? ¿Y qué hizo? ¿Qué dice ahí? Los estableció. ¿Sí? Lo voy a leer bien yo aquí. Vinieron a él y estableció a esos 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Note cada una de esas frases. Y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ok, ese texto nada más nos dice mucho de lo que es el empoderamiento. Lo primero tiene que ver con el llamado. Miren, el llamado es importante. Tenemos en la iglesia muchísima gente que yo no dudo que están ahí, lavados por la sangre de Cristo, que quieren ejercer el sacerdocio universal, pero hay gente sobre ellos también que tienen un llamado especial para un servicio especial, para un liderazgo especial en la iglesia, y esa es la gente que necesitamos trabajar con ellos. Y Jesús dice aquí la palabra que llamó a los que Él quiso. Mire esto es importante. Jesús fue intencional en su estilo de empoderamiento. Él no empoderó a cualquiera. Una de las grandes experiencias, no sé cómo nombrarla, que yo tengo, y todos ustedes que fueron a una escuela bíblica que estudiaron. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico habíamos 45 agentes. Después de 2 años, después de haber graduado, habíamos como 2 o 3 en el ministerio después de eso. No sé cuántos quedarán de esos 3. Yo soy uno de esos 3. Lo mismo me pasó cuando fui al seminario bíblico. Y lo mismo experiencia pude ver cuando fui presidente de un seminario en México y luego en el servicio. Y me doy cuenta, y luego cuando soy pastor, me doy cuenta que a veces gastamos mucho tiempo con gente que pensamos que son la gente adecuada, pero no la calibramos primero. Y la Biblia dice que Jesús llamó a lo que Él quiso. Es decir, Jesús le predicó a todo el mundo, pero fue selectivo en determinar a quienes se deberían empoderar. Necesitamos tener ojos de águila. Necesitamos tener el discernimiento para saber en quiénes estamos invirtiendo el tiempo, ya sea a los niveles de seminario, sea a los niveles de iglesia. Necesitamos tener ese discernimiento porque es ahí donde vamos a tener el resultado. En la escuela de Jesús no había lugar para los ofrecidos y tampoco para los aventureros, ni para los ociosos y tampoco para los holgazanes. Cuando Jesús llamó a Juan, cuando Jesús llamó a Jacobo, cuando Jesús llamó a Pedro y llamó a Andrés, ellos estaban ocupados, tenían una profesión. Cuando llamó a Mateo, Mateo era un ilustrado que estaba ocupado. Y llamó a un revolucionario llamado el Celote, que también estaba ocupado. Él no llamó a ociosos. Y a veces nos perdemos la noción. Y yo creo que si queremos empoderar, debemos saber a quién vamos a empoderar, para que tengamos los resultados correctos. Jesús nos da el mejor poder. Esa es la primera parte. La segunda parte, para que estuviesen con Él. Y eso es el acompañamiento.
el estar con ellos, el mentoreo, la relación, la observación, el poder verle cómo formarles en el carácter, cómo ayudarles en sus diferentes actitudes relacionales. Jesús sabía que la mayoría que él había de empoderar a sus discípulos, la mejor manera de hacerlo era a través del trabajo personalizado. Y miren esto, la expresión para que estuviese con él tenía como objeto invertir y reproducir su vida en ellos. No había otra razón de ser. Creo que a veces perdemos mucho tiempo los pastores haciendo tantos sermones y predicando tanto y enseñando mucho. Necesitamos bajar un poquito más el tiempo, bajar un poquito más abajito y empezar a trabajar con nuestra gente que necesita ser empoderada. Estoy hablando de los pastores. Y ustedes como supervisores sabrán con qué pastores tienen que trabajar también. ¿Quién necesita mejor la ayuda de ustedes? ¿Quién necesita mejor el consejo? ¿Quién necesita mejor el mentoreo? ¿Quién necesita el mejor acompañamiento? Ustedes saben eso. Todos los que trabajan en este ministerio saben eso. Entonces, qué importante. Y luego, solo estando con ellos, Jesús pudo modelarles el carácter. Tú no le puedes modelar carácter a la gente si no estás con ellos. Ellos tienen que saber cómo vives, cómo piensas, cuál es tu integridad, cuál es tu actitud, cómo respondes ante los problemas. Eso es importante que la gente lo vea en nosotros. Ahora bien, solo estando con ellos, sus discípulos habían de aprender no solamente el carácter, sino desarrollarían la madurez necesaria para discernir y tomar las direcciones correctas en su vida. La madurez del discernimiento. Y Jesús fue muy claro en eso, en poder ayudar a sus discípulos a madurar. Y finalmente, hablando de esta área de acompañamiento, Jesús estuvo con ellos porque entendió que solamente con ellos podía ayudarles a vivir un estilo de vida de influencia e impacto en la comunidad. Cuando Él se fuera, los que iban a cambiar el mundo, los que iban a transformar la sociedad, los que iban a desafiar el imperio, los que iban a trastocar el reino de los Césares, iban a ser 12 hombres que Él empoderó por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, qué importante el estilo de vida. Y voy a pasar rápidamente por el tiempo, no voy a tomar un tiempo con esta última parte de aquí, pero voy a pasar a la tercera, la delegación, porque ya me están anotando ahí, yo no quiero que Carpi venga con el carpetazo aquí. Delegación. ¿Para qué Jesús empoderó a sus discípulos? Primero, ya lo dije, fue intencional. Segundo, estuvo con ellos para el trabajo importante del mentoreo, del acompañamiento, del seguimiento. Pero luego viene el tema de la delegación. Qué importante es que aprendamos a delegar. Dice, para enviarlos a predicar. Le asignó tareas, le dio autoridad, les asignó responsabilidades, trabajó con ellos, los reprendió cuando no pudieron, los regañó si ustedes quieran, pero también los apapachó, los ayudó para que pudieran hacer la tarea. Sin delegación, déjenlo bien claro, mi hermano, este pensamiento, sin delegación no hay empoderamiento. El envío de los 12 y la misión de los 70 nos muestra a un Jesús delegando no solo tareas y asignaciones a los discípulos, sino también confianza, valor y autoridad. La gente empoderada necesita saber que su líder tiene confianza. Necesita saber que valora lo que está haciendo y que de alguna manera su autoridad que él va a ejercer está respaldada por la autoridad de su pastor, o de su líder, o de su supervisor, quien quiera que sea. Si Jesús les había de soltar el establecimiento de su iglesia a sus discípulos, tenía que empoderarlos sí o sí, a través de confiar en ellos y de permitirles tomar sus propias decisiones. Yo creo que en la iglesia tenemos gente más sabia que nosotros como pastores. Yo me maravillo de ver tanta gente que tengo en la iglesia, que yo digo, esta gente debería estar aquí pastoreando a veces. Porque hay cosas que a veces no le intelijo bien y de repente, pastor, ¿y por qué no le hacen por acá o por qué no lo ven por acá? Eso es la ventaja de trabajar con la gente a nivel bajo y preguntarle a esta gente que sabe muchas cosas, que nos pueden. No solamente los empoderamos, ellos nos empoderan a nosotros también. Ahora bien, el verdadero empoderamiento demanda de una auténtica motivación
y no de una manipulación. La ventaja de Jesús, la ventaja que tuvieron los discípulos es que no tuvieron un manipulador, tuvieron alguien que los motivó, tuvieron un motivador. Y yo creo que no puede haber empoderamiento si hay manipulación, si hay control. Jesús fue un especialista en inducir a sus discípulos hacia una verdadera motivación que a la postre les trajo realización, porque no hay personas más realizadas que la gente que es motivada a hacer lo que quiere hacer, lo que sabe hacer, lo que puede hacer, lo que ha aprendido a hacer. Si nosotros le damos a cada uno el lugar que necesita tomar para hacer lo que sabe hacer y lo que ha aprendido a hacer en la iglesia, les aseguro que vamos a tener una iglesia de líderes realizados, motivados, que nos van a dejar con los ojos cuadrados y que vamos a ver grandes resultados. Al término de su misión, sus discípulos regresaron motivados, realizados y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y finalmente, antes que suba cambio aquí, comisión, perdóname, Carlos, comisión, termino con esto. ¿Para darles qué? Autoridad. Este es otro proceso importante. Jesús tomó el paso más decisivo en su proceso de empoderamiento, a saber, el poder confiarle a sus discípulos. Una bola de iletrados, si usted lo quiere, una bola de personas que a lo mejor nadie del mundo no hubiera dado nada por ellos, pero Jesús no los vio como lo que eran, sino los vio como lo que Él quería que llegaran a ser. Y les confió a ellos, a este grupo, el cuidado ni más ni menos de su novia, la iglesia, la cual establecieron y la cual expandieron, hicieron la diferencia en el mundo. Gloria a Dios por eso. La prueba de fuego, escuche esto, la prueba de fuego del empoderamiento es poder confiar el trabajo a aquellos que han sido previamente seleccionados, mentoreados, habilitados y entrenados. Si lo hacemos, veremos los resultados, nos habrá gloria, disfrutaremos el triunfo juntos, nos gozaremos en lo que Dios va a hacer y la gloria final será del Señor, no de nosotros. Por ello Jesús confió a sus discípulos toda autoridad en su nombre, es decir, le dio potestad, la potestad viene al final y el poder también. Le dio autoridad y luego le mandó el Espíritu Santo, le mandó poder para que en su nombre fueran que hicieran discípulos de todas las naciones. Cuando fueron empoderados, ellos tuvieron esa responsabilidad en sus manos, y esa autoridad y ese poder hizo la gran diferencia en todo el lugar donde ellos se movieron, y pudimos ver el surgimiento maravilloso de la iglesia de Jesucristo, que no hay nadie que la haya podido parar este tiempo, porque el método del empoderamiento de Jesús fue tan eficaz que no solo transformó a sus discípulos, sino que convirtió a ellos en agentes de cambio para transformar todo un imperio en un tiempo tan difícil como fue el dominio férreo de los romanos. Fue tan eficaz que la influencia y el trabajo de sus primeros discípulos nos ha alcanzado y nos ha transformado aún después de 20 siglos. A Dios sea la gloria, porque el verdadero empoderamiento es un estilo que Jesús nos muestra que sí funciona, si sabemos hacerlo, si queremos hacerlo, si tenemos la intención de hacerlo, y veremos la gloria de Dios a través de una iglesia latinoamericana despierta, abierta, porque cuando el liderazgo está despierto, la iglesia también está despierta. El liderazgo que nosotros estamos formando sea un liderazgo maravilloso, un liderazgo empoderado, es un liderazgo despierto. Y ese despertamiento nos va a traer avivamiento, nos va a traer crecimiento, nos va a traer revitalización, nos va a traer transformación, y veremos su gloria como nunca antes. Yo deseo y oro por esta iglesia, nuestro corazón y nuestra relación con ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde, sigamos adelante. Creo que es tiempo de ir con los pastores y decirles: vamos a empoderar al liderazgo de la iglesia, porque vamos a hacer la diferencia.